Mi vida ha sido y es una búsqueda incierta de ese lugar soñado de belleza y ternura, donde las personas sean dueñas de su propia existencia sin que nadie se apropie del caminar del otro. Buenas noches y gracias por estar aquí, vecinas y vecinos, y a quienes habéis venido esta noche de fuera para celebrar el inicio de estas fiestas con este pregonero que intentará ser lo más ameno y lo más rapidico que pueda. Gracias. Buenas noches, amigos, amigas, y agradecido de corazón. Quiero esta noche deslizarme en el tiempo y traer aquí recuerdos, no solo de paisajes, experiencias o personas, también de sonidos, de olores, de sabores, porque quizás lo que nos entra por los sentidos sobriega nuestra memoria y se queda en ella, y es posible que de eso sea de lo que se trata la vida. El cantar de las chicharras en las largas siestas de verano, los bancales de panizo del Parra, las tablas de la alfalfa para los conejos de mi padre, el olor a pan recién sacado del horno del Campero y del Julián, el sabor de la olla gitana de Francisca de María Antonia, el sonar de los álamos al viento del soto del río, el olor a humedad de las camisetas del equipo de la Estrella que custodiaba el nene de Galo, el olor a naranja California pelada con las manos debajo de un naranjo. Mis raíces están aquí, en el llano, y es aquí donde nací y viví más de 40 años. Soy y me siento llanero, y este sentimiento ha configurado mi manera de ver, de mirar y de entender el mundo. Somos, creo, fruto de nuestros antepasados, y me gusta personalmente sentirme así, como heredero de tantas personas que antes que yo y antes que vosotros y vosotras caminaron por estas tierras contribuyendo a lo que hoy somos. Y quiero aprovechar este momento para expresar mi agradecimiento a generaciones anteriores y honrarlos con el recuerdo. Porque el pueblo que no honra a sus ancestros, a sus antepasados, corre el riesgo de estar condenado a morir en el olvido. Sirva, pues, este pregón como un reconocimiento a ellos. Un poco de historia. Todo empezó cuando Carlos Soriano, un abogado burgués molinense, en el año 1875, compró 200 taullas de estas tierras al terrateniente Joaquín Portillo para fundar esta colonia agrícola, el Llano de Molina. Por tanto, este año, si habéis sacado las cuentas, el llano cumple 150 años. Por aquel entonces, en lo que después sería el llano, ya había una noria construida en el 1868, lo que facilitó el poner en cultivo unas 80 taullas de tierra. Con la aplicación de la ley de colonia, Carlos Soriano se comprometía a hacer una escuela, que la hizo en 1887, y una ermita, que también hizo en 1892, a la vez que también construyó viviendas para los colonos y un almacén comunal. Carlos Soriano cedió a nuestros abuelos y bisabuelos algunas parcelas de secano para ponerlas en producción a cambio de cobrarles una renta y o quedarse con parte de su cosecha. Algunas de estas parcelas hoy son nuestras casas. Esto quizás sea lo que nos ha quedado en los genes a los del llano para ser personas con esa necesidad de servir a través de los regalos a los señores, a los médicos, a los maestros, a los curas y a los que tienen estudio y a los que tienen poder. Esa cosa que es como la solidaridad servil ligada a la supervivencia. Aunque paradójicamente también nos ha quedado en los genes una inercia luchadora, de rebeldía y de reivindicación. Recuerdo un tiempo
en que Comisiones Obreras tuvo un local en el llano y se hacían revistas utilizando como fotocopiadora las llantas de glicerina que con maestría preparaba José Almela. Recuerdo esos tiempos en los que la Asociación de Cabezas de Familia y la Asociación de Vecinos La Amistad convivían no sin alguna dificultad. Recuerdo cuando un buen día, antes del canto del cubo, amanecieron las paredes de las casas del llano llenas de pintadas del PIB, con pintadas que decía Llano Independiente. Nunca se supo, que yo sepa, la autoría de aquellas pintadas. Pero volvamos al 1875, año de nacimiento del llano. En España, por entonces, después del golpe de Estado que terminó con la Primera República, empezaba a reinar Alfonso XII, que es el bisabuelo del emérito. Aunque pudiera parecer que hace muchísimo tiempo todo esto, hace 150 años, que en realidad no son tantos años. Somos pues un pueblo relativamente joven. Yo nací en el 1962. Estas tierras ya tenían 87 años de historia. Y la noria seguía sacando agua de la Cieca y regando esta hermosa y productiva huerta. Por entonces en España, en el 1962, estaba asediada por el dictador Franco, que gobernaba por la fuerza en un país con mucha pobreza, con mucho paro y con muchas migraciones masivas. Me viene a la memoria mi chache José, el Tripa, y mi chache Jesús, y me viene a la memoria Valcarca, y esos catalanes acogiendo a los migrantes murcianos y andaluces por aquella época. La historia se repite, aunque en distintos momentos históricos estamos en un lado o estamos en el otro, pero es la misma historia. Me viene ahora Torre Pacheco y el odio que nos han intentado infundir hacia los catalanes, y me viene ese principio de derechos humanos, de que todos somos habitantes de esta tierra y tenemos el derecho de buscarnos la vida para nosotros y para nuestra familia, allá donde sea que sea, porque no hay personas ilegales, hay personas, todas y todos somos personas. En Murcia, por estos años, comenzaban a surgir las primeras fábricas de conserva, que tanto trabajo dieron a estas tierras y que tanto dinero dieron a los empresarios, con esas prácticas a veces de explotación nada respetuosa con la dignidad humana de los trabajadores y las trabajadoras. Este éxito empresarial solo duró una generación, pues los primeros hijos dilapidaron insoflauto todo el imperio conservero que habían montado ya los padres, haciendo bueno el dicho de lo que poco cuesta, poco se estima. Si pudiera cerrar los ojos, que no puedo, pues tendría que dejar de leer, podría ver y sentir ese llano en el que yo nací. Nací en el Callejón del Horno. Mi chacha Julia y la Pegota, una a la derecha y otra a la izquierda, me empezaban a regalar las primeras miradas de ternura. Hacia el Cabezo, donde vivía mi chacha Josefa y mi chacha Manuel, había un largo camino que por la noche se transformaba en una boca de lobo. Por entonces las calles eran de tierra y el cemento, que después vino a modernizar y a empobrecer la huerta, no existía hasta bien entrados los 70. El paraor del Ángel del Campero, frente al Paco el Carpintero, donde empezamos a hacer pequeñas obras de teatro. La casa del Nene Galo, la casa del Paquitín, la casa del Pequeño y la María, el cine, el huerto del tío Felipe, el campo de fútbol del tío Luis, por cierto, donde el balón de badana cada 2×3 caía y flotaba en los barrizales donde desaguaban las aguas mayores de las vacas del Lesme. Imaginaros, para sacar las fueras de banda después de un remojón en los vestidos, o lo que suponía para las manos del portero convertirse en un héroe como el Pepe de la Olaya, haciendo una parada a lo Iriba de ese balón tan perfumado. Si definitivamente estamos hechos de olores, como dije al principio, los que compartimos el campo del tío Luis,
estamos hechos un poco de olor a meados de vaca. Puedo visualizar y oler mi casa, el corral, las habitaciones, la mesa de camilla donde me refugiaba para soñar. En mi casa no había retrete, no había agua potable, ni grifos, no había televisión, ni en blanco y negro, no había teléfono, no había wifi, no había que sacar la basura todas las noches porque no había basura, no había luz en las calles. La gran poeta Gloria Fuerte en uno de sus versos dice: mi casa es de 2 habitaciones, una para dormir, otra para soñar, y en la cocina nunca faltaba el pan. También puedo ver a un grupo de vecinas tomando el fresco hasta las horas en que el calor daba una tregua para poder descansar de las arduas tareas de la huerta para los hombres y de las tareas domésticas para las mujeres. Sí, era así. El machismo estaba en esa época en todo lo suyo. Este tomar el fresco eran verdaderos grupos terapéuticos, eran verdaderas tertulias que confortaban el alma. A los 5 años nos mudamos a la casa que el Antonio Bravo nos construyó en la calle La Viña. Creo recordar, o no sé si es que lo he oído muchas veces, que la mudanza la hicimos en el camión de Jerónimo Gómez. No lo sé. En un pliplá, la verdad es que yo pasé de ser del equipo de fútbol de los de abajo, frontera que estaba bien delimitada por la carretera de Lorquín, con una zona que podríamos decir era neutral, que era la zona del pantano. Confieso que mi corazón siempre ha estado dividido entre los de abajo y los de arriba. Por aquellos años se construyó la iglesia en honor a nuestra patrona, la Purísima. Yo creo que fui de la primera promoción que comulgó en esa iglesia nueva. Si vuelvo a cerrar los ojos, veo a ese zagal menú, vestido con el traje de marinero raso que mis padres me compraron en las tiendas de Tejidos Hernández. Por ahí andan también fotos de ese marinero asustado que me hizo Ortega, el fotógrafo, en la esquina de la calle La Garrucha, en Molina de Segura. Para entrar en nuestra nueva casa había que cruzar un brazal que bajaba desde el pantano hasta la cola, dando riesgo a todos los bancales. Transcurría junto a una senda que llegué a conocer como la palma de mi mano, en esos atardeceres que bajaba a grandes velocidades por miedo a que me saltara el tío del saco o a caer por un descuido en el brazal, como alguna vez me ocurrió. Pude ver en mi puerta al Calderilla sentado en su silla y rima, con el Jeromo, mi padre, el Nastasio, el abuelito Gómez, Antonio Bravo, al mediodía comiendo avellana y pasando su litro de cerveza al azor o la bota de vino. Puedo ver los desfiles de los babis azules subiendo hacia la Rubia media hora antes de que zumbara el pito para la chorrada preceptiva. No sé por qué siempre le decimos subir a la Rubia, cuando el llano es llano. Pero nosotros le decimos subir a la Rubia. Si cierro los ojos y ahora abro los oídos, puedo ver a Pascual cantando en acústico Los Angelitos Negros de Machín, acompañándose con una caja de mixto. Puedo oír al Marchena, vecino de Alguaza, explicando que estaba terminado de hacerse una casa y que ya tenía la ventana y lo tenía todo terminado y solo le faltaban los cimientos. Mi puerta era la ventana que mi inocente mirada tenía hacia el mundo. El camino de la Viña, la calle del Cartero, la casa del abuelito Gómez, empezó a ser toda esa amplitud que yo necesitaba como GPS para mis movimientos. Más tarde necesité saber ir a la vereda y a la era del Polar. 2 grandes moreras que recordaréis, hermosas, de fresca sombra y moras exquisitas, frente a la casa de Mariano el Cartero, daban la entrada a la calle Correo. Estaba muy rica. La casa de Trinidad el Sarna, que puedo escuchar también sus toses posiblemente derivados de los celtas. Sí. Esa casa que después sería nuestro club, donde bailamos las primeras canciones agarrados.
y ciertamente con poquita luz. La Esperanza, la Fina del Sarna, la Nena de Francisca, la Kika de Pepe, la Amalia, la Francisca de María Antonia. Te observaba y te cuidaba. No estábamos nunca solos. La educación de los hijos era responsabilidad de la